¿Qué tal, amigos? Buenos días. Esto es Destino 2016. Bueno, la entrevista de hoy cae como anillo al dedo después de lo que pasó con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, porque hoy tengo el gusto de presentar al doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas de Puebla, exsecretario de Economía y ex canciller. Es un hombre que me provocó un gran impacto en una conferencia que dio hace unos días aquí en Puebla. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, don Enrique, muchísimas gracias por tenerme en el programa y en verdad que sí, si lo hubiéramos planeado no habría salido tan correcto, Tan ¿no? correcto. Porque esto ayer fue una gran sorpresa. Yo escuchaba a algunos de estos comentócratas que tenemos por ahí en el país, uno por ejemplo como Jorge Castañeda, que de una manera muy arrogante y negligente hace apenas 2 días le preguntaron que qué pensaba y dijo, por supuesto que se queda, 55-45, y dio el número así como si fuera mágico, ¿no? Y ayer veía yo lo que estaba pasando en la televisión. Tengo la posibilidad de ver BBC y estaba siguiendo yo en BBC lo que se daba del acontecimiento y la sorpresa de todos los comentaristas era increíble. Empezabas tú a ver que la votación iba dejando muy en claro, primero 100,000 votos a favor de salir, después 200,000 votos, cuando estaban alrededor del 70-75% del conteo total, ya iban en casi 450,000 votos a favor de salir. Y ciertamente yo a esa hora dije, ya me voy a dormir porque esto ya se coció. Los de la BBC declararon en ese momento, debe haber sido como las 11 de la noche, hora de México, y declararon en ese momento que ellos ya proyectaban el triunfo de la salida. Esto es increíble, es verdaderamente asombroso para los que pensamos y veíamos a Europa como el tipo de arquitectura que debería irse generando en el mundo. Una arquitectura en la cual es la integración, es trabajar conjuntamente, es verdaderamente hacer una especie de unión, pero más allá de lo puro económico, yendo rumbo a lo político. El ejemplo, para mí era el ejemplo, yo lo uso en clase como ejemplo y ahora lo voy a usar en clase como ejemplo de lo que puede pasar cuando no tomamos en cuenta otros factores como la migración, lo que está ocurriendo en Siria, el impacto de la migración de la población siria, de la población árabe hacia Europa y lo que ha realmente creado de una xenofobia contra los migrantes. Creo que no fue evaluado por ninguno de nosotros, me incluyo entre ellos, de manera correcta. La cuestión económica es importante, no nos quepa duda hoy que los asuntos de otra naturaleza, el concepto de soberanía, el miedo a la migración, son factores mucho más importantes y lo estamos viendo hoy en Inglaterra. Ha sido una gran sorpresa. Creo que esto es apenas el principio de una serie de eventos que van a ser muy sorprendentes para todos. No me extrañaría que Escocia, que ayer votó mayoritariamente por quedarse en la Unión Europea, no me extrañaría que, como lo acaba de decir la primera ministra, salga ya a decir quiero otro referéndum sobre mi separación de Inglaterra, porque como país, ahora sí como Escocia, me quiero convertir en un país que siga integrado a la Unión Europea. Repercusiones de naturaleza política, repercusiones en cuanto a la percepción de migración. Nosotros debemos preocuparnos, más allá de la parte económica, por el impacto que puede esto tener en las elecciones de los Estados Unidos. Un individuo como Trump, que ha tomado posiciones xenofóbicas, que ha hablado de una manera brutalmente majadera respecto a la migración mexicana, a la posición de su gobierno si llegara contra los musulmanes, creo que va a verse robustecido por esta salida de Gran Bretaña, que en gran medida tiene que ver con cuestiones de migración. De modo que sí, los mexicanos tenemos que pensar un poquito más que simplemente la parte económica. La parte económica, creo, si el gobierno de México toma las medidas correctas, podría ser soportable. Es decir, vamos a tener mucha volatilidad internacional, va a haber una gran confusión respecto a los mercados financieros, respecto a la manera como las estructuras de comercio en Europa se van a mantener. Pero lo más complicado para todos va a ser la repercusión del concepto del rechazo a la migración y cómo esto puede permear las elecciones de los Estados Unidos. Y para nosotros eso es importante. Claro. Ahora, escuchaste seguramente la conferencia de prensa del
vicegobernador, del secretario de Hacienda y secretario de Economía, Claro. respecto a las medidas iniciales que se toman. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que son las medidas que uno haría inmediatamente al término de lo que fue una sorpresa. Yo creo y espero que nuestro gobierno debería haber estado preparado para la salida, porque finalmente tú siempre analizas los casos, la vida nunca es cierta. Si fuera cierta, sabríamos lo que nos pasa todos los días. Y como siempre hay incertidumbre, lo más importante era que ellos hubieran analizado qué pasa si sale. Ahora, las primeras palabras, lo primero que han dicho tanto el secretario Videgaray como el subgobernador Cueto, como el secretario Guajardo, creo que son las palabras correctas y las acciones correctas si se ejecutan. Uno, el gobierno llegando y diciendo, mira, la situación llama por mayor prudencia en cuanto al gasto y por lo tanto lo que hago es una reducción mayor de 30 y tantos mil millones de pesos, no recuerdo el número exacto, que vamos a llevar a cabo. Me parece que esa es una medida correcta. Claro, y yo francamente creo que deberían de pensar y que eso tendrán que analizarlo, si no debería ser incluso mucho más amplio el recorte, lo cual es malo para el país, ¿ok? Porque lo que nos va a obligar es a una reducción del gasto público y por lo tanto a que la economía mexicana otra vez no crezca más allá del 2,5% este año. Ni modo, estamos en una situación donde lo internacional sí nos está pegando fuerte y pensar en esta reducción de otros, no sé, 50 o 100 mil millones de pesos, creo que no sería algo que no debía de buscar el gobierno. Pero bueno, primer paso correcto, creo que les falta y que deben buscar mucho más recorte, mucho más reducción. Me parece que el Banco de México se está tardando y eso sí ha sido una posición mía desde hace ya casi un año y realmente desde hace casi un año. Yo vengo diciendo que el Banco de México ha actuado tarde y mal. Mal porque trató de hacer el equilibrio del tipo de cambio a través de algo que era importante y hoy tenemos que buscar otra cosa. Y podemos platicar un poquito más de eso porque creo que sería interesante ir a ese asunto. ¿Qué pasa con la política del Banco de México? Muy bien. Vamos a unos mensajes, doctor, y regresamos.